El cambio deja de ser una posibilidad y dejar de encajar se convierte en un acto de libertad. Este es uno de esos momentos en los que, ante las preguntas que te venís haciendo, ya no te podés responder lo mismo. Desde febrero algo ya no encajaba. Lo que te motivaba empezó a sentirse vacío, lo que tolerabas empezó a incomodarte y lo que dabas por hecho que era de una manera específica se llenó de dudas y preguntas. Tu vida empezó a hacer lo que siempre hace cuando estás listo para avanzar. No te dio respuestas, te dio experiencias. Hizo que ciertas situaciones pusieran a prueba tu paciencia, que ciertos vínculos dejaran de funcionar de la misma manera, te retrasó proyectos, creó cambios que te obligaron a improvisar y quizás se dieron conversaciones que te mostraron o revelaron verdades que preferías negar. Quisiste volver, creíste que el problema eras tú y que si hacías un poco más, complacías o esperabas, todo iba a acomodarse, pero no. Ya no se trata de recuperar el pasado, sino de dejar de sostener una parte de tu historia que ya cumplió su función. Y para eso, primero tenías que recordar, reconectar con lo que sentís, expresarlo y confiar en tu percepción, aunque los demás no logren entenderte. Ahora vas a entender vos por qué ciertas personas se alejaron. ¿Por qué algunos proyectos perdieron sentido? ¿Por qué algunas puertas se cerraron y otras empezaron a abrirse cuando dejaste de intentar controlar el resultado? La pregunta ya no es, ¿cómo haces para que todo vuelva a ser como era? La pregunta ahora es, ¿qué realidad o qué vida querés construir siendo quien eres hoy? Y no se trata de animarte a ser diferente, se trata de dejar de actuar como si todavía fueras quien necesitabas ser para que te acepten. Eso va a incomodar, porque vas a elegir distinto, vas a poner límites donde antes te adaptabas o callabas, vas a decir no donde antes buscabas aprobación y vas a confiar en que es posible lo que hace unos meses ni siquiera imaginabas que podría ser real. Ojo, no vas a tener todas las respuestas o garantías, pero sí estás listo para confiar más en tu verdad que en tus miedos. Y así te preparas para lo que viene. Ya no necesitas preguntarte quién quieres ser, porque la vida termina de mostrarte quién dejaste de ser. Quiero que revises. Quiero que observes lo que sucedió en tu vida entre el 14 y el 26 de julio aproximadamente. Estas últimas 2 semanas. ¿Qué te confrontó con el pasado? ¿Qué conversaciones se dieron? ¿Y qué dudas que surgieron se trataron de el lugar que querés ocupar en la vida de los demás? Como si la vida te hubiera cuestionado si estás construyendo una vida que te representa o estás construyendo una vida que intenta cumplir con expectativas ajenas. Hasta el 12 de agosto vas, vas a atravesar lo que a mí me gusta llamar la revelación. Y no porque algo se destruya, sino porque vas a terminar de hacerte consciente de lo que ya no es igual. Acuerdos, compromisos, lealtades, vínculos que ya no tiene sentido sostener. Y por otro lado, vas a estar reconectando con lo que realmente te inspira. Entonces van a surgir posibilidades y mientras estás volviendo a confiar en vos mismo, el gran desafío va a ser responderte con total honestidad. ¿Cuál crees que es tu valor cuando dejas de buscar aprobación? Cuando dejas de ser lo que los demás esperan que seas para que te quieran, para que te acepten, para que te reconozcan o te valoren. Vas a tener que elegir, intentar ser y hacerlo todo por miedo al rechazo o el abandono, o elegir lo que realmente es una prioridad o es importante para vos ahora.
Del 6 al 12 de agosto, soltá lo que ya no te da estabilidad, lo que no te suma, justamente para hacer espacio a una vida que sea coherente con quien ya sabes que sos. Pero ese personaje tiene que atreverse a vivir desde otra perspectiva. Te comparto la guía de esta luna llena para aplicarlo a tu realidad según tu signo solar, lunar y ascendente. Libra, sol, luna o ascendente. Es tiempo de volver a elegirte. Este proceso empezó en febrero con una ilusión, un proyecto, una idea que te entusiasmó o simplemente la necesidad de volver a sentirte vivo. Pero el paso del tiempo te llevó a cuestionar cuánto de lo que haces nace de ti y cuánto de lo que otros esperan de ti. Te diste cuenta que habían actividades que antes disfrutabas y ahora te pesan. Relaciones que te daban alegría cambiaron la dinámica y hasta los sueños que perseguías ya no te emocionaban de la misma manera. Y no porque no tuvieras ganas, sino porque estabas dejando atrás la búsqueda de reconocimiento externo. Desde hace 2 semanas hasta ahora, algo concreto sucedió y te hizo revisar hacia dónde querés dirigir tu vida, qué lugar querés ocupar, qué tipo de éxito realmente tiene sentido ahora para ti. Como si por primera vez en mucho tiempo te preguntaras si la vida que estás construyendo te representa o es una vida que cumple con las expectativas ajenas. Ahora se termina de mostrar lo que necesitas transformar para volver a disfrutar de lo que haces. Se hace evidente el cambio en una relación, en un proyecto, o la forma de vincularte con hijos, proyectos, todo eso que te aporta alegría, que te hace feliz. Ya no podés sostener lo que depende de la aprobación ajena. Esos acuerdos que hiciste por amor, por lealtad o por miedo a decepcionar y que ya no reflejan quién eres. Se trata de construir vínculos en los que no siempre estén de acuerdo sí o sí, pero donde ambas partes puedan crecer sin dejar de ser auténticos. Van a surgir dudas, va a surgir el miedo a perder, a depender de otros o a quedarte sin nada. Pero una experiencia, un cambio de perspectiva, un viaje, una noticia o una conversación te va a ayudar a identificar posibilidades que antes ni considerabas. Vas a comprender que es momento de soltar viejos miedos, apegos o formas de buscar seguridad que ya no acompañan tu crecimiento y tu expansión. Porque ya no se trata de lo que querés lograr, sino de lo que estás construyendo y de si eso todavía te hace sentir vivo, si tiene sentido. Escorpio, sol, luna o ascendente. Cuando cambias tus raíces, cambia tu destino. En febrero hubo una situación familiar, una mudanza, una conversación importante, o simplemente la sensación de que no podías seguir viviendo desde las mismas lealtades de siempre. No fue algo extremo, no fue así un drama, pero poco a poco comenzaron a moverse las bases sobre las que construiste tu realidad. Algunas cosas dejaron de darte estabilidad, ya no sostienen la persona en la que te estás convirtiendo. Mandatos familiares, la forma en la que aprendiste a cuidar de otros, la necesidad de cargar con responsabilidades que nunca fueron completamente tuyas. Y desde hace 2 semanas hasta ahora, la vida te propuso salir de lo conocido, abrirte a nuevas experiencias y formas de entender la vida, como si hubieras descubierto que hay otra manera de construir seguridad. Y ahora queda en evidencia el cambio o la decisión importante que tenés que tomar, porque ya no podés seguir organizando tu presente desde las heridas del pasado. Y no se trata de destruir tu historia, se trata de recuperar el poder que dejaste atrapado en esa historia, o sea, en tu pasado, por lealtades o roles que ya no te representan.
Sanar no depende solo de grandes decisiones, Escorpio. Depende de elegir construir un estilo de vida que cuide de ti. Y va a aparecer el miedo a cambiar y que ciertos eh, vínculos, personas, pensaba en personas o relaciones, no puedan acompañarte. Va a aparecer el miedo a poner límites, a mostrarte distinto o elegir otro camino. Y que esto ponga en riesgo relaciones importantes para ti. Pero esas transformaciones van a ser la oportunidad para que construyas relaciones en las que ya no necesites sostener cargas que no te correspondan. Empezás a ver cómo todo lo que venís procesando internamente impacta en tu entorno, impacta afuera, impacta en tu propósito, en tu profesión o el lugar que querés ocupar en el mundo. Y lo que antes te parecía un conflicto va a encontrar un nuevo equilibrio. ¿Por qué no podés construir un futuro diferente si seguís protegiendo una versión de tu historia que necesitas resignificar, contártela de otra manera, para dejar de ser fiel a las heridas del pasado y empezar a ser fiel y leal a la vida que querés construir? Sagitario, Sol, Luna o Ascendente. La vida cambia cuando cambias la historia que te contás. Eso que en febrero fue una conversación, una noticia, una decisión o simplemente una pregunta que ya no pudiste sacar de tu mente, comenzó a mover todas las demás piezas. Hasta ahora. Ideas que te parecían indiscutibles comenzaron a perder fuerza. Entendiste que muchas de tus decisiones no nacían, no las tomabas desde el presente, sino de relatos que te venís repitiendo desde hace años y no fueron solo pensamientos, ¿eh? También fue tu forma de interpretar la vida la que empezó a cambiar y por ende impactó en relaciones establecidas y eso que llamabas hogar. Desde hace 2 semanas algo o alguien te confrontó con miedos, apegos o emociones que vos preferías mantener bajo control. Y en este trayecto del camino descubriste que no todo se resuelve entendiendo, que hay transformaciones que necesitas sentir para atravesar. Llegas a este momento para darle un cierre a una manera de pensar que cumple su ciclo, para tener esas conversaciones pendientes y cambiar de perspectiva, eligiendo dejar de explicar, justificar o convencer a quienes no quieren comprender tu camino. Ya no alcanza con cambiar de opinión simplemente, Sagitario. Necesitas revisar de dónde nacen esos juicios, esas creencias que te mantienen expresándote desde el miedo a generar conflicto o callando verdades para mantener la armonía. Van a llegar personas distintas, conversaciones inesperadas o relaciones que van a romper todos tus esquemas y a su manera te van a ayudar a ver lo que no lograbas entender, para que comprendas que hay rutinas, obligaciones o formas de organizar tu vida que ya no representan quién eres y ya no alcanza con pensar distinto si seguís viviendo igual. Capricornio, Sol, Luna o Ascendente. Hay un valor que nadie puede darte o quitarte. Este proceso, que inició ya en febrero, empezó con una preocupación, un cambio económico, una decisión, un gasto inesperado o simplemente con la sensación de que necesitabas construir una base más sólida a futuro. Parecía un tema de practicidad que terminó convirtiéndose en algo más profundo. Es decir, cada vez que aparecía la incertidumbre traía consigo la necesidad de controlar, producir o demostrar que vos podés resolverlo todo, como si tu tranquilidad dependiera solamente de lo que lograbas conseguir. Empezaste a revisar qué valorabas de verdad, desde lo material hasta dónde invertías tu tiempo, tu energía y tu talento. Descubriste que seguías sosteniendo situaciones que ya no te representaban y lo hacías por miedo a perder estabilidad. Y desde hace 2 semanas aproximadamente, algo o alguien
Te mostró que una relación sana no se puede construir desde la necesidad de llenar espacios vacíos o desde el miedo a perder al otro. Compartir no significa depender. Ahora, una decisión, un cambio en tu manera de administrar tus recursos o la claridad que tenés respecto a qué seguís dándole más poder del que realmente tiene, te muestra todo lo que todavía condiciona tu valor. Ya no alcanza con generar recursos, porque la verdadera pregunta es si reconoces tu valor, incluso cuando los resultados todavía no son los esperados, o si seguís sosteniendo compromisos que no son justos ni equilibrados. Se trata para vos, Capricornio, de construir una forma de seguridad que no dependa de certezas externas, sino de la paz que sentís cuando tu vida responde a tus propios valores. Y eso implica superar el miedo a disfrutar, a mostrar tu talento y crear sin sentir que todo tiene que ser útil o productivo. Está cambiando tu vida cotidiana y hay nuevos hábitos o herramientas que pueden ayudarte a descubrir que hay otras formas, otras maneras de vivir la vida. Porque no alcanza con cambiar tu percepción de lo que sucede si vas a seguir sosteniendo rutinas que responden al miedo. Vas a terminar de soltar la necesidad de que cada decisión tenga que darte garantías antes de disfrutarlas. Porque lo que construyas a futuro va a tener la misma solidez que la confianza que seas capaz de construir en ti mismo cuando empezás de cero. Acuario, Sol, Luna o Ascendente. La versión que estás dejando atrás ya cumplió su propósito. Desde febrero, la vida te está pidiendo que te conviertas en alguien distinto, pero no sabías exactamente en quién. Ese fue el inicio del viaje, que empieza por percibirte distinto, y cuando cambia esto, porque te percibís diferente, inevitablemente notas que algunas decisiones no tienen sentido, no tenían sentido. Algunas relaciones ya no fluyen naturalmente y hay sueños que perdieron fuerza. Hasta pudiste descubrirte actuando por costumbre cuando por dentro ya sabías que habías cambiado, que no era lo que querías. Desde hace 2 semanas el enfoque fue a tu vida cotidiana. Y desde ahí la vida te está mostrando que necesitas nuevas rutinas, hábitos y cambios que ya no podés postergar, porque está cambiando tu forma de presentarte al mundo, la manera en que tomas decisiones, el lugar que ocupas en tus relaciones, y hay máscaras que ya no necesitas para sentirte seguro. Por lo que vas a tener que revisar compromisos que asumiste desde quién eras y quizás descubras que todavía seguís siendo fiel a promesas, expectativas o roles que ya no representan tus valores y tus prioridades. Deja de intentar convencer a otros, Acuario, y empezá a hablar desde tu autenticidad. De cualquier manera van a llegar las dudas, va a llegar el miedo a que este cambio altere tu sensación de pertenencia, que tu crecimiento implique alejarte de personas, el miedo a, a que tu crecimiento implica alejarte de historias o lugares que te definieron por mucho tiempo. Lo importante es que sepas que cuando dejas de interpretar un personaje, reconectas con tu creatividad, con tu entusiasmo y tu capacidad de disfrutar. Empezás a crear una vida que no nace de la obligación a ser coherente con tu pasado y empezás a serle fiel a tu presente. Tus relaciones se van a volver espejos, se están volviendo espejo de esta nueva versión de ti mismo. Hay vínculos que van a fortalecerse porque van a crecer contigo y otros vínculos te van a demostrar que estaban sostenidos en la versión de quién eras y no de quién eres. Atrévete a abrir el corazón, Acuario, y acepta tu vulnerabilidad. No todo puede controlarse y esa es la magia de amar, crear y compartir genuinamente.
Te vas a ser consciente de que hay viejas seguridades, mandatos o formas de protegerte que necesitas soltar para construir vínculos coherentes con esta nueva versión de quién eres. Piscis, Sol, Luna o Ascendente. El final que necesitas para empezar de verdad llega ahora. Desde febrero hay una sensación que se te hace difícil de explicar, como si algo estuviera terminando. Aunque fuera afuera todo parece igual, fue como este proceso fue como una despedida silenciosa para atravesar la puerta a una nueva versión tuya. Pero antes, la vida necesitaba mostrarte todo lo que sigue condicionando tu realidad. Miedos, culpas, lealtades e historias que seguís repitiendo sin darte cuenta. Era necesario que recuerdes quién eres antes de vivir respondiendo a expectativas, miedos o heridas ajenas. Desde hace 2 semanas surgió como un momento de respiro, como un espacio para la alegría, la creatividad, el amor, el disfrute, para que entiendas que sanar no significa vivir mirando el pasado, sino reconectar con lo que hace tiempo no te permitía sentir. Ahora va a terminar de salir a la luz todo lo que evitaste enfrentar. Recuerdos, se da una comprensión, entendés algo internamente, o simplemente llega esa certeza de que hay una parte de tu pasado o alguien de tu pasado que ya no necesita seguir acompañándote, como una revelación que te muestra los patrones que repetís, en lugar de elegir realmente. Más que nada, se te muestran esas promesas que hiciste por miedo, por culpa o necesidad de ser aceptado y que todavía sostenés y condicionan tus decisiones actuales. Estás recuperando la confianza en ti mismo, Piscis. Ya no necesitas demostrar quién eres para merecer amor, respeto o abundancia. Tu valor ya no depende de la opinión ajena. Y eso hace que cambien relaciones del pasado en las que te refugiaste o encontraste seguridad, para que ahora construyas una estabilidad que no dependa de que todo siga igual, sino de confiar en ti. La tensión en relaciones familiares, de pareja o con socios van a mostrarte dónde todavía seguís reaccionando desde el miedo y no desde quién eres ahora. Vas a soltar algo conocido, algo que te dio estabilidad o te permitió enfrentar la vida de una manera específica, hasta ahora, para que puedas preparar el terreno para que un nuevo comienzo sea posible.